Muy buenos días a todos, cordial saludo. Espero se encuentren ustedes muy bien. Hello, welcome to our English That Works 3 Learning Activity 2 web conference that is scheduled for today at 9 a.m. So we are about to start this web conference. The title of this conference is At the Doctor. And the idea of this web conference is to learn about the modal verbs. That is what we are going to learn today. Muy bien, entonces, bienvenidos a esta conferencia número 2 de la actividad número 2 que se llama At the Doctor. Y en la mañana de hoy lo que vamos a aprender son los modal verbs. Entonces vamos a iniciar echándole un vistazo a este, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, iniciemos. Ya son las 9:03 de la mañana. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, aquí tenemos verb, modal, and auxiliary. Los modal verbs son verbos que nos ayudan a utilizar otros verbos para emplear otro tipo de acciones. Ese tipo de verbos o este tipo de verbos funcionan como una especie de auxiliar. No necesitan otro tipo de auxiliares. Por ejemplo, el should, que es un modal verb, no necesita que usted emplee otro auxiliar como el do, por ejemplo, o el does, o el did, o el have, cuando se utiliza el verbo have como auxiliar, ¿no? Para formar el presente perfecto, o el pasado perfecto con el had, y así sucesivamente. No es necesario. Lo que sí nos permite, eso quiere decir que este tipo de verbos modales son verbos que ellos mismos hacen las preguntas, ellos mismos hacen las negaciones, con ellos mismos hacen las afirmaciones. No necesitan de un auxiliar. Vamos a hablar digamos, de estos verbos un poco más detenidamente. Miremos acá. No admiten otros auxiliares, como se los había indicado. Tampoco tienen pasado ni participio pasado. No tienen ni pasado ni participio pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras un verbo como el verbo do, que el pasado del do es el did, y el participio pasado es done, y se los hago en español. Did, hacer, perdón, do, hacer, did, hizo, done, hecho. ¿Cierto? Ese es el participio pasado. Bueno, este tipo de verbos modales no requieren o no permiten, no tienen ni pasado ni participio pasado. Tampoco admiten la partícula to del infinitivo, excepto el have to, el used to y el ought to. Esto es importante saberlo porque muchas personas, cuando a mí me escriben una oración con el should o con el must o con el can, regularmente quieren colocar esta partícula del infinitivo to, la partícula to del infinitivo, quieren colocársela inmediatamente después del must, del should, del can, por ejemplo, y no es admisible, no se permite. Gramaticalmente hablando, no necesita, no requiere de esa partícula to. Hay algunas excepciones. Estos verbos acá, por ejemplo, modales, el have to, el used to y el ought to. El ought to. Todos esos verbos que están acá, todos requieren de la partícula to. Pero de ahí en adelante los demás no son necesarios. Y ustedes empleen la partícula to. Ya vamos a ver el should, el ought to y el must. Esos son los que vamos a ver el día de hoy. Son los más empleados.
Bueno, y otra regla general que se debe tener en cuenta es que no admite la S. The S is not allowed. ¿Ok? It is not allowed. Cuando nosotros hacemos una oración en presente simple, por ejemplo, si yo digo make, el verbo make en tercera persona es makes, se le agrega una S. Cuando yo digo el verbo play en tercera persona, que son el he, she, it, se le agrega una S y se convierte en plays. Y así sucesivamente podemos hablar de todos los verbos o de la mayoría de los verbos en terceras personas en el presente simple, se le agrega una S. Pero cuando nosotros empleamos un verbo modal, eso es inadmisible. Eso quiere decir, no se debe emplear ninguna S en tercera persona, ni para el should, ni para el ought to, ni para el must, ni para el can, etc. Simplemente se coloca tal cual. Esas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que usted puede utilizar ese mismo verbo, por ejemplo, el should, para todos los pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Y no va a haber ningún cambio. ¿Ok? El have to es una historia diferente porque este es un verbo semimodal. Es un verbo semimodal. El have to, esa parte porque este sí requiere de un auxiliar. Es la excepción. Pero el have to no es completamente modal, es semimodal. Entonces, yo voy a hacer ejercicios de esto para que ustedes lo tengan, por supuesto, mucho más claro, porque digamos que solo con la parte teórica, pues no funciona, ¿cierto? Hay que ver ejercicios, hay que ver ejemplos, hay que ver la estructura, etc. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este preciso instante. Entonces, continuemos. Entonces, should and ought to significan debería. Debería. ¿Ok? Debería. Los modales should and ought to indican una obligación moral, mas no necesidad. Should y ought to son sinónimos. Ambos significan lo mismo. Debería. Should. Miremos el ejemplo que está acá. You should call your mother. Or, ustedes pueden decir, you ought to call your mother. Deberías llamar a tu mamá. Y es debería. Bueno, vamos a colocarlo acá. Debería. Deberías llamar a tu mamá. Deberías. ¿Ok? Deberías llamar a tu mamá. Hay un error en la plantilla. No es debes, es deberías llamar a tu mamá. Y lo mismo ocurre acá con el should. I should go home now. I should go home now. Debería irme a casa. Ya debería irme a casa. Ambos significan debería. Aquí se está dando una sugerencia. You should call your mother. Cuando uno le dice a un amigo, deberías llamar a tu mamá, ese debería no es una obligación, simplemente una sugerencia. Una sugerencia que se hace. Este should and now to sirven para hablar de sugerencias, también consejos, sí, pero nada obligatorio. Son simplemente sugerencias, como para que lo tengamos presente. No hay nada aquí, digamos, si uno dice, you should call your mother, or you ought to call your mother. Yo soy un buen amigo y le digo, oye, es como una semana que no hablas con tu mamá, deberías llamar a tu mamá. Pero en últimas, es más una obligación, pero moral, ¿verdad? O sea, nadie me está obligando
nadie me está poniendo un arma en la cabeza para yo poder hacerlo. Yo como hijo, pues simplemente, o como hija también, en el caso de usted sea hijo o hija, debería llamar a la mamá, ¿cierto? Es una obligación moral. Uno lo hace por, pues, por amor o por cariño, etcétera, ¿cierto? Y cuando yo digo, I should go home now, resulta que estoy en una reunión con unos amigos, estamos en una tertulia, estamos quizás leyéndonos un libro, compartiendo acerca de literatura, o estamos viendo una película, o estamos jugando videojuegos, o simplemente salimos al cine, o fuimos a un restaurante a comer. Sí, cualquier cosa que dependiendo de su estilo de vida. En el caso mío, a mí me gustan mucho más el hecho de poder compartir tiempo comiendo en una cafetería, en un restaurante o hablando acerca de un libro o de una película, ¿sí? Hay películas de películas. Yo le digo a un amigo, I should go home now. Ya debería irme a casa. Claro, por ejemplo, escenario, Bogotá, estamos en un restaurante, 10 de la noche, 11 de la noche. Ya están por cerrar el restaurante. Al día siguiente me toca trabajar. I should go home now. I should go home now. I ought to go home now. Debería irme a casa. Porque de pronto la tertulia se puede extender y podríamos irnos para la casa de otro amigo, de otra amiga, ¿cierto? Y podríamos extender la tertulia y todo el asunto, pero al día siguiente debo trabajar. Ahora, no es una obligación. Yo puedo llegar al día siguiente al trabajo todo agotado, cansado. Sí, nadie me obligó a quedarme en la tertulia, en la comida, en la reunión o jugando videojuegos o lo que fuese que estuviésemos haciendo. Nadie me obligó. I should go home now. I should go home now. Debería irme a casa. Es más más algo pues que me sugiero a mí mismo en ese momento, porque pues seguramente tengo algunas responsabilidades al día siguiente y acostarse tarde pues no funciona, ¿cierto? Pero no es una obligación. Hay personas que llegan a trabajar después de haber pasado toda una noche de corrido. Y no necesariamente porque estuvieron en una fiesta, una tertulia, sino porque pudieron haber estado enfermos o no pudieron conciliar el sueño por alguna razón, ¿cierto? Entonces, bueno, I should go home now. Lo que quiero decir aquí es, no es una necesidad, no, o sea, no está obligado a hacerlo. Es una sugerencia. Muy bien. Continuemos. Must. El modal must indica obligación, probabilidad o prohibición. Cuando el verbo modal must está en la forma afirmativa, de afirmación, se convierte en algo que usted debe ir y hacer. ¿Sí? Es una obligación. ¿Sí? Pero cuando está de forma negativa se convierte en una prohibición. Es una obligación en forma afirmativa, es una prohibición en forma negativa. Entonces, afirmativa. You must see this movie. Debes o deben ver esta película. Recordemos que el you, el pronombre you, significa usted, ustedes o incluso la forma más cercana, digamos, a las personas que tienen muchísima confianza y se hablan de tú. Claro que, por ejemplo, en la costa el tú es mucho más común. Hay un grado como de familiaridad con los demás que permite eso, ¿no? Pero en el interior del país se habla más de usted, ¿cierto? En algunos lugares se habla de vos, ¿sí? Entonces, hay diferencias, ¿cierto? Hay diferencias entre una región y otra, pero el you significa todo eso. Eso es lo que quiero decir. Es decir, se puede estar refiriendo a una sola persona, puede estar refiriéndose a diferentes personas.
You. Puedo estar hablando de usted que está allá o aquí, o de you, de ustedes que están allá o aquí, o simplemente puedo estar diciendo you, que es un tú. Estás aquí. Ok, muy bien. Entonces, you must see this movie. Tienen que ver esta película. Deben ver esta película. Digamos que la traducción aquí tienen no está del todo errada. Es una traducción, digamos, no literal, pero sí semántica. Porque realmente es una obligación prácticamente lo que se está dando acá. Ahora, no es una obligación de vida o muerte en este ejemplo. En este ejemplo. You must see this movie. Cuando yo le digo a un amigo, tienes que verte esta película, tienen que verse esta película. Simplemente lo que estoy diciendo es que la película es tan buena que no hay forma de que ustedes se vayan a perder esta película. Deben verla. Es obligatorio que se la vean. ¿Sí? Pero obviamente no estamos hablando de un caso complejo. Pero si yo digo, Dylan must see a doctor immediately, Dylan debe ver un médico inmediatamente, aquí ya la cuestión es diferente. Aquí ya la cuestión es más de que puede ser de vida o muerte o que puede ser de algo que requiere atención inmediata. ¿Sí? Entonces, el must se utiliza aquí para indicar que es una obligación prácticamente. Muy bien. Entonces, mientras el should y allow to nos dan una sugerencia o un consejo, el must nos da una obligación o una prohibición. El have to, terminemos con el have to, indica obligación o necesidad importante. Usamos have to para hablar sobre una regla externa, situación o rutina. El have to es más fuerte que el must. Y de hecho hay que tener cuidado con el have to porque es muy similar a como lo utilizamos aquí en el español. No es lo mismo que uno le digan debes hacer la tarea a decirle tienes que hacer la tarea. O debes firmar el documento o tienes que firmar el documento. Ambas cosas significan prácticamente lo mismo, pero el have to o el tienes que suena mucho más fuerte y de hecho suena más informal y de hecho en ese mismo orden de ideas suena que puede llegar a ser una ofensa dependiendo de la persona, dependiendo de cómo la persona reaccione, ¿sí? Todo depende, ¿no? Es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hay personas que van a responder, tengo que morirme, ¿sí? Digamos a un nivel de comunicación es preferible evitar utilizar el have to, tanto en inglés como en español, pero hay cosas que ameritan utilizar el have to, ¿ok? Hay personas que tienen autoridad, por ejemplo, padres sobre hijos. Eso no quiere decir que los vamos digamos, a tratar mal ni nada por el estilo, pero a veces la fuerza en el lenguaje es requerida. Y no estoy hablando ni de gritos, ni de violencia física, ni nada, sino de la fuerza que tiene el mensaje en el momento que se emplea. Y también funciona para decir cosas que son obligaciones y si es en forma negativa, cosas que definitivamente ya se vuelven una situación de no obligación. Ahora, pongamos aquí dos ejemplos que nos ayuda a entender que el have to sí se puede utilizar y digamos en unos contextos en los que no se pueden llegar a malinterpretar. Por ejemplo, cuando yo digo I have to do the homework, tengo que hacer la tarea, I have to do the homework. Eso ya es una obligación o necesidad importante como lo dice la misma plantilla, ¿cierto? I have to do the homework. Tengo que hacer la tarea. Implícitamente, cuando digo tengo que hacer la tarea es porque tengo esa obligación. Es una responsabilidad que tengo y debo hacerlo. Si no lo hago, voy a tener consecuencias negativas de alguno u otro modo.
Miren lo contrario que ocurre cuando utilizamos la negación. We don't have to study next week. We don't have to study next week. ¿Qué pasa aquí? Pues si se pueden dar cuenta, en esta negación estamos empleando la negación con el don't, que es el que se utiliza para el presente simple. Y si aquí en lugar del we estuviera escrito un she, un he o un it, entonces ya no iría don't, ya iría doesn't. He doesn't have to study next week. She doesn't have to study next week. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en claro. Por eso les decía que el have to es un verbo semimodal, porque la negación no se hace con el mismo verbo, se hace con un auxiliar. Entonces vamos a colocar una serie de ejemplos acá. Voy a hacerlo en tiempo real, siempre me gusta hacer esto en tiempo real. Vamos a hacerlo en tiempo real para que quede como más claro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el should. I should study English today. I should not study English today. Should I study English today? Yes, I should. No, I shouldn't. Miremos este ejemplo. Ahí estoy haciendo la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Permítanme un momento, no me deja manipularlo como yo quiero. Entonces me va a tocar hacer lo siguiente. Vamos a abrir otra diapositiva. Permítanme y borro esta. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un momento, por favor. Si el texto no me lo deja borrar. Permítanme un momentico, por favor. Discúlpenme. Me tocó quitarlo porque no me estaba permitiendo manipular el texto. Pero ya aparece acá enseguida la diapositiva para que ustedes la puedan ver. Bueno. Entonces, continuemos. Aquí les voy a compartir la pantalla nuevamente. Listo. Entonces, habíamos escrito I should study English today. Como hemos dicho que se hacía la negación, I
should not, ¿cierto? Pero recordemos que ese should not también se puede escribir de la siguiente manera. Shouldn't. I should not or shouldn't study English today. Y la pregunta sería, should I study English today? Yes, I should. Y no, I shouldn't. Muy bien, así es tal cual como aparece allí. Vamos a colocarlo en inglés, a ver. Para que no nos subraye ahí las palabras. Entonces, I should study English today. I should not, or I shouldn't study English today. Should I study English today? Yes, I should. No, I shouldn't. Si se dan cuenta, la respuesta siempre se da con el mismo, auxiliar. Perdón, con el mismo verbo modal, que funciona como un auxiliar, claro está. ¿Cuál es la estructura gramatical de esto? Pues siempre tenemos aquí el pronombre, ¿cierto? Tenemos aquí el pronombre, después viene el should, que viene siendo el verbo modal, después viene el verbo principal, study en este caso, y acá tenemos un complemento. Sí, vamos a colocarlo como complemento. Aquí, ok. I should study English today. En la negación solamente hay que colocarle el not después del should. En la negación se coloca el not después del should. El not después del should. O simplemente se coloca después del should, se coloca shouldn't. De manera completa, se coloca shouldn't. Después el verbo y después el complemento. Y acá en el should, I study English, que es la forma interrogativa. Se coloca primero el should, es decir, el verbo modal, después viene el pronombre y después lo demás continúa en el mismo orden. Study English today. Si se dan cuenta, tiene el mismo orden. Study English today. Y en la forma negativa de respuesta corta sería yes, I should, no, I shouldn't. Si usted quisiera contestar eso de manera larga, simplemente se coloca no, I shouldn't. Perdón. Vamos a colocar con el yes primero. Yes, I should study English today. Y en la forma larga también sería no, I shouldn't study English today. Ahí está. Si se dan cuenta. Entonces miren acá cómo estoy utilizando el shouldn't. Así estoy utilizando yo el shouldn't. ¿Ok? No, I shouldn't study English today. Y esa es la forma como utilizamos el should. Es de la misma manera como utilizamos el must. La misma manera como utilizamos el must. Pero con el have to sí cambia. Porque el have to, por ejemplo, puedo decir I have to study for the exam. I have to study for the exam. Para hacer la negación, I don't have to study for the exam.
Y para preguntar es, do I have to study for the exam? Yes. No. Yes, I do. No, I don't. Si se dan cuenta, la diferencia entre el should y el must con respecto al have to, en las respuestas cortas, por ejemplo, si se dan cuenta, se hace una negación con el auxiliar do or doesn't. Pongamos un ejemplo con el does para que veamos. Y miremos cómo se utiliza el have. She, colocarlo en blanco para que no nos compliquemos aquí con esto. She has, caramba. She has to go to school. She has to go to school. She has to go to school. ¿Cómo sería la negación de esto? Piénselo un momentico. Tenemos que recordar un poco el presente simple aquí. ¿Cómo se niega con el presente simple? Bueno, she doesn't have to go to school. Vamos a colocar otra palabra acá, on Saturday. Saturdays, los sábados, como para que no cambie la temática aquí. She has to go to school on Saturdays. She doesn't have to go. Permítame, cambio acá. She doesn't have to go to school on Saturdays. ¿Y cómo sería la pregunta? Acá me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta algo muy importante. Vamos a hacer los cambios acá de una. Acá, ¿cuál es el orden? Tenemos el pronombre. Después viene el verbo modal have to. ¿Cierto? Vamos a hacerlo como lo hicimos allá arriba. Después viene el verbo principal, que puede ser study o cualquier otro verbo, ¿no? Y por último, el complemento. La negación, perdón. La negación se hace acá con el don't. Ahí se hace la negación con el don't. Y la pregunta se hace con el do. O sea, primero viene el auxiliar y después viene el verbo, el pronombre y ahí sí sucesivamente lo demás. ¿Ok? Do I have to study for the exam? Yes, I do. No, I don't. Y acá en la que estamos, she has to go to school on Saturdays. She doesn't have to go to school on Saturdays. Y la pregunta sería, does she have to go to school on Saturdays? Does she have to go to school on Saturdays?
Miren, utilizamos el does para hacer la pregunta y utilizamos el does para hacer la pregunta y utilizamos el doesn't para hacer la negación. ¿Ok? Does she have to study? Does she have to go to school on Saturdays? Y la pregunta acá la vamos a responder ¿con qué? Con el auxiliar, ¿cierto? Yes, no. Entonces, yes, se está preguntando de ella, entonces respondemos con ella. Yes, she does. No, she doesn't. Perfecto. Allí está. Entonces, allí está la negación con el doesn't. Y en la forma afirmativa con el does. Si yo quisiera contestar eso de manera larga, solo lo voy a hacer con este. Yes, no. ¿Cómo sería? Yes, she has to go to school. No, she doesn't have to go to school. No, she doesn't have to go to school. Acá hay algo supremamente importante que deben también entender del presente simple. Algo supremamente importante, y es que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ella tiene aquí el pronombre she. Acá está en el has. Ese has to. Ese has to allí, como es en tercera persona, se coloca has to. Si fuera un he, también sería has to. Si fuera un it, también iría un has to. Pero si tenemos un verbo, un pronombre que es I, you, we, they, iría el have to. Como lo vemos en el primer ejemplo del have to que vimos ahí, que dice I have to study for the exam. She has to go, pues viene el verbo principal. El verbo principal y posteriormente tenemos el complemento. Que no nos vamos a complicar en este momento con el complemento, sino de la estructura como tal para que la aprendan. Mírenlo. Ahí está. She has to go to school on Saturday. Pero cuando hacemos la negación o la pregunta, profe, ¿por qué cuando hacemos la negación y la pregunta no se coloca has to? Porque aquí estamos viendo que no está un has to, ¿cierto? Mírenlo. Ahí aparece un have to y acá también aparece un have to. ¿Por qué es eso? Porque cuando nosotros utilizamos, por regla general, cuando nosotros utilizamos un auxiliar para su pregunta o su negación, para hacer una pregunta o una negación, el verbo que le sigue debe ir en forma infinitiva, que viene siendo la forma natural del verbo. Entonces, el has to es una forma conjugada de la tercera persona. Pero ya cuando utilizamos el doesn't o el does para hacer pregunta o el doesn't para hacer negación, entonces el verbo pasa a ser, el verbo ya pasa a ser en forma, perdón, no afirmativa, sino infinitiva. Estaba revisando acá que sí estuviera grabando. Por un momento me llegué a preocupar, pero sí está grabando. Muy bien. Entonces, esto es prácticamente lo que les quería mostrar el día de hoy con el should, el must y el have to. ¿Ok?
Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud frente a este tema, les pido que por favor me escriban al foro de inquietudes o a la mensajería, por favor. No escriban sus preguntas en el... He visto que algunas personas me han hecho unos comentarios o unas preguntas debajo de los anuncios. Esos espacios regularmente no se revisan mucho. Yo publico un anuncio, a ver, yo publico 3 anuncios en la semana, por ejemplo, ¿sí? Hasta 4, puedo estar incluso 5 anuncios en una semana. Y esos anuncios uno los publica y queda allí en el muro de la plataforma, ¿sí? Y uno no vuelve a revisar esos anuncios realmente. Uno no los vuelve a revisar porque pues, ¿para qué? Si ya los anuncios están publicados y todo, pero no es necesario. Si usted quiere hacerme una pregunta, por favor hágalo en el foro de inquietudes o en la mensajería que yo con todo el gusto se los voy a responder. Y de hecho es mucho más rápido porque lo primero que yo hago en la mañana es revisar esos foros. Yo reviso esos foros y trato de contestarlos enseguida. Sí, si tengo la respuesta enseguida, la doy enseguida. Si necesito más información, les pido que por favor me envíen más información en el mismo foro. Muy bien. Entonces, eso era lo que les quería hacer saber. Entonces, muchas gracias por estar acá escuchándome. Agradezco mucho digamos, el ánimo, la atención que tienen para estudiar inglés. Y recuerden que estudiar inglés no es solamente aprender una lengua, sino también una cultura, y que esto abre oportunidades no solamente a lo nivel laboral, sino también en lo personal. Becas en el extranjero, trabajo, más dinero, más conocimiento, más crecimiento, más grandeza. Eso es lo que permite el idioma. Entonces, no estoy hablando solo del inglés, por supuesto en español también, pero si usted conocía 2 lenguas, 3, 4, 5, se abre una multitud de oportunidades. Recuerdo a una profe que sabía hablar como unas 6 lenguas que tuve en la universidad. Y lo curioso es que ella estudió inglés en rumano. Yo estuve escuchando una videoconferencia de Mircea Cărtărescu, que es un escritor rumano, que está prácticamente postulado a ganarse el siguiente premio Nobel de literatura. Sus libros son geniales. Recomiendo Solenoide. Y el hombre, cuando habla en rumano, él entiende muy bien el español, y ahora entiendo por qué lo entiende muy bien. Bueno, seguramente también lo estudió, pero cuando uno escucha el rumano, uno tiene la sensación de que está hablando con una persona que pareciera que estuviera hablando como entre italiano y portugués y algo de francés y algo de español. Sí, es como una mezcla, y tiene sentido porque es una lengua romance, proviene del latín. Entonces, hay algunas cosas que se pueden entender cuando él lo habla. Entonces, cuando la profe me dijo que había estudiado inglés en rumano, ahora para mí tiene mucho más sentido. Se ganó una beca. Entonces, imagínese usted estudiar el inglés en otro idioma, como el rumano. Su cerebro está funcionando al 1000. Y eso es muy bueno porque eso permite también otro tipo de cosas en el cerebro que usted puede llegar a hacer, ¿no? En últimas, esto es solo un mensaje como más como para motivarles. Aprendan el inglés, continúen en este camino que va a ser muy provechoso para ustedes, se los aseguro. ¿Ok? Entonces, you have a great day, everyone, and thank you very much for being here. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.